Cuando busco cómo invertir en Ecuador en el buscador de Google, encuentro que dos de las principales sugerencias están relacionadas con las compras de acciones de empresas ecuatorianas y las otras 6 tienen que ver con la inversión en la bolsa de valores. Existe la idea preconcebida de que invertir en Ecuador está relacionado únicamente con la compra de acciones. Sin embargo, este no es el único camino que puede tomar si quiere invertir en la bolsa de valores en Ecuador. En este video le voy a explicar las razones por las cuales no considero la compra de acciones para mi portafolio de inversión, porque existen otros mecanismos en el mercado ecuatoriano mucho más favorables para los inversores que recién están empezando. De hecho, los grandes fondos de inversión como Génesis, Fiducia e incluso los mismos bancos que deben invertir en el mercado de valores no compran acciones, sino que invierten de otra manera que les voy a explicar a continuación. Así que si quiere o está pensando en invertir en Ecuador, deje de pensar que solo se trata de comprar las acciones de empresas populares y descubra la manera de invertir de los grandes fondos de inversión. Sin más preámbulos, comencemos. La razón número 1 por la que no considero comprar acciones en el mercado ecuatoriano se debe a su bajo nivel de liquidez. Esta liquidez se mide por la cantidad de acciones que se comercializan diariamente en el mercado ecuatoriano, lo cual es muy importante porque sin liquidez no hay la garantía de que encuentre un comprador o un vendedor para la acción que voy a operar. Ok, esta es la interfaz del mercado accionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Aquí puedo observar los principales indicadores accionarios de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. Están clasificados por emisores, valor nominal, último precio, capitalización y presencia bursátil. Por ejemplo, en esta categoría, la primera que encontramos, la de agricultura, caza y pesca, podemos observar que la presencia bursátil de la mayoría de empresas que cotizan en la bolsa está cercana al 0%, con excepción de la campiña forestal, que está con un 3.60%. La presencia bursátil es un indicador de liquidez que muestra cuántas veces se ha comercializado esta acción en los últimos 60 días. Así, por ejemplo, si busco corporación favorita, más abajo en el menú desplegable, voy a encontrar que corporación favorita se encuentra en la categoría de comercio al por mayor y por menor de restaurantes y hoteles. Tiene una presencia bursátil de 64.8%, que es decir, el volumen de transacciones accionarias dentro de los últimos 60 días, las acciones del Supermaxi estuvieron presentes el 65% de las veces. En otras palabras, si hoy nos acercamos al mercado de capitales a comprar acciones, es más probable que encontremos las acciones de corporación favorita que las acciones de las empresas forestales que estuvimos viendo en el apartado superior. Ahora, volviendo al menú de indicadores de acá arriba, si se dan cuenta en la última columna de liquidez, si esta columna tiene una X, quiere decir que esta acción tiene un bajo índice de liquidez en el mercado y por lo tanto no es recomendable su compra. Esta baja liquidez implica el riesgo de no encontrar un vendedor cuando quiero comprar una acción o caso contrario, cuando soy poseedor de una acción, corro el riesgo de no encontrar un comprador cuando quiero vender. En el mercado ecuatoriano son contadas las empresas, por ejemplo, Holcim Ecuador o Corporación Favorita tienen buenos índices de liquidez. Otra empresa bancaria es Banco de Guayaquil con el 27.60%. Pero a partir de allí es complicado encontrar empresas con altos niveles de liquidez. Ok, es importante destacar que la información que se muestra en el mercado accionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil es bastante dinámica. Esto quiere decir que
Todos los días hay constantes movimientos por la oferta y la demanda de ese día en particular. Como anécdota les puedo contar que hace muchos años atrás compré las acciones del Burger King. El ticket se llama Ali Costa BK Holding y tengo que reconocer que esta inversión fue meramente impulsiva, producto de una estrategia de marketing que hablaba del potencial que iba a tener esta tienda del Burger King en la vía a la costa de la provincia del Guayas. Los que viven en vía a la costa pueden testificar que en la realidad esta tienda nunca pudo superar al McDonald's en lo que el volumen de ventas se refiere. Por lo que en la actualidad estas acciones son poco demandadas con casi nada de liquidez, haciendo prácticamente imposible el poder venderlas. Ok, otro dato importante lo muestra esta gráfica de la Bolsa de Valores de Quito. Aquí se encuentran los montos históricos negociados en la Bolsa de Valores de Ecuador, tanto para el mercado de Guayaquil y Quito. Ustedes pueden darse cuenta que en el 2021 se alcanzaron máximos históricos con 15.000 millones de dólares negociados en la bolsa. Este valor en el 2022 bajó a 13.400 millones y en el 2003 finalmente alcanzó el valor de los 13.300 millones. La clasificación por sector en el 2023 fue de 6.500 millones provenientes del sector privado y 6.700 millones del sector público. Pero el dato que me interesa mostrarles son los montos transados por tipo de renta. Para que ustedes se puedan dar cuenta, en los montos transados por renta fija, en el 2023 se transaron 13.200 millones correspondientes al 99.29%. Este monto se repite en el año 2022 con 99.68% y en el 2021 con el 93.73%. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues básicamente nos dice que el mercado ecuatoriano es un mercado netamente de papeles de renta fija, donde las acciones de las empresas juegan un papel bien pequeño, casi residual. Así que si usted es un inversor cortoplacista que quiere comprar y vender títulos en el corto plazo con un horizonte de inversión de menos de un año, comprar acciones no es lo más recomendable porque puede darse el escenario que la acción que usted quiere comprar o vender no podría tener la contraparte inmediatamente en la fecha que quiera realizar la transacción, sino que tendría que esperar algunos días posteriores para encontrar algún comprador de su acción. En cambio, con los títulos de renta fija que representan más del 99% del mercado ecuatoriano, sus papeles prácticamente cuentan con la liquidez necesaria para ejecutar la compra-venta de la acción el mismo día que quiere realizar la operación. Lo que trato de demostrar aquí es que la liquidez es un factor importante a considerar antes de invertir y debe ser su primera pregunta cuando se acerque a cualquier casa de valores antes de invertir en acciones. La razón número 2 por la que no considero comprar acciones a los principiantes es por el costo de oportunidad que éstas representan. Todos los inversores ecuatorianos prefieren comprar títulos de renta fija porque presentan una rentabilidad aceptable, flexibilidad y la liquidez para comprar y vender sus títulos en cualquier momento. A continuación les muestro un listado con las ofertas de títulos de valor que me envió una casa de valores en particular. En la primera columna están las empresas emisoras, la empresa RYC, Plásticos del Litoral, Envases del Litoral, etc. En la última columna están los rendimientos que pagan sus papeles de deuda, es decir, el 9.80%, 9.60%, etc.
Fíjese que además del rendimiento del papel, también tengo un descuento en su valor nominal. En este caso, los emisores ofrecen un 9% de descuento de su valor nominal. Así digamos que usted compra un papel de $10,000, pero paga $9,100 por el descuento cupón que es del 9%. Este papel le da un rendimiento del 9.80%, es decir, $980 de intereses, considerando el monto inicial de inversión de $10,000. En este ejemplo, usted hace una inversión de $9,100 y recibe después de un año $10,980. Ojo que estos cupones de descuento no los va a encontrar todos los días en todos los prospectos de inversión disponibles, pero puede consultar este tipo de ofertas con la casa de valores de su preferencia. Por ejemplo, en este documento les voy a compartir una captura de pantalla de mi portafolio con la casa de valores Adfinsa. Gracias a la liquidez que tenía en ese momento y la asesoría de la casa de valores, pude aprovechar una oportunidad de comprar papeles con descuento y apalancar mi rendimiento, por un lado con los intereses normales del título de valor y por otro lado con el descuento cupón del título en su valor nominal. En este caso, mi portafolio ha tenido un rendimiento del 10.94%, que no está para nada mal en un título de renta fija. Estos tipos de rendimiento no son habituales, pero si se cuenta con la liquidez y una casa de valores de confianza, es casi seguro que pueda encontrar este tipo de oportunidades que, insisto, no está nada mal para una inversión financiera que no esté expuesta a las subidas y bajadas regulares que tiene el precio de una acción, por ejemplo. Hagamos ahora una simulación de rendimientos como si hubiera invertido en un monto de $10,000, pero ahora esta vez en renta variable con la compra de acciones. Para eso vamos al menú desplegable de la calculadora de rendimientos de la Bolsa de Valores de Quito y buscamos corporación favorita. En el monto invertido ponemos la cantidad de $10,000, en la fecha de inicio dejamos el 3 de julio del 2023 y en la fecha final le dejamos tal cual. Luego le damos clic al botón calcular y de esta manera tenemos un simulado de nuestro monto invertido conjuntamente con las fechas de inicio y final de la operación. A continuación, la fecha de la junta de accionistas, los dividendos recibidos por acción, conjuntamente con el precio de la acción inicial y final, que dan un deceso de alrededor de un 6.15%. En este apartado vemos los rendimientos totales y anuales de la operación, dando un dividendo globalizado recibido de $342 por acción. Esto es importante destacar porque he invertido $10,000 en el 2023 para luego recibir $9,726 después de un año. Le doy clic ahora para hacer otro ejemplo. En este caso voy a buscar la empresa Holcim Ecuador. El monto invertido pongo los mismos $10,000 y dejo la fecha de inicio y la fecha final del mismo ejemplo anterior. Le doy clic a calcular y aquí vemos que el inversor Holcim Ecuador, con el monto invertido de $10,000, el 12 de diciembre del 2023 hubo un primer pago de dividendos por $3.67 y el 27 de marzo 1.3, dando. Esta columna refleja el total recibido por mis 200 acciones, que en global suman 1.014,34. Sin embargo, el monto final de la inversión es menor a los $10,000 invertidos, y esto es producto que la acción fue comprada a $50 en el 2023 y luego fue vendida a $43 en el 2024, con una disminución del 14%.
En resumen, ahora usted conoce que una inversión en acciones, a pesar de pagar dividendos, puede subir o bajar en su valorización, y esto le puede jugar en contra cuando su horizonte de inversión es a corto plazo. Es por este motivo que no tengo acciones ecuatorianas en mi portafolio de inversión, ya que yo invierto a 1 o 2 años plazo máximo, por lo que prefiero otro tipo de inversiones con rendimientos más previsibles y con la flexibilidad para poder liquidarlos en el corto plazo y retirarme con ganancias. En mi canal de YouTube tengo un video mostrando mi estrategia de inversión para alcanzar los $100,000 de capital, si es que le interesa conocer en profundidad los tipos de instrumentos financieros que tengo en mi cartera de inversión. El link le dejo en la descripción de este video. La razón número 3 por la que no considero comprar acciones es por el tema de impuestos. Mientras usted como accionista de una compañía está sujeto a las retenciones de impuesto a la renta según lo establecido por el Servicio de Rentas Internas, SRI, como inversor de papeles de renta fija, sus rendimientos están exonerados de impuestos siempre y cuando usted invierta en un plazo superior a los 180 días, esto es, 6 meses. En la renta variable, las empresas están obligadas a retener el impuesto a la renta sobre los dividendos distribuidos a sus accionistas. Así, en el ejemplo de rendimientos de la empresa Holcim Ecuador, en la casilla de dividendos recibidos por el accionista con el valor de 1.014,34, usted debe descontarle la retención del 10% por impuesto a la renta a personas naturales, esto es $101,43, que la empresa Holcim paga directamente al SRI y que usted puede descontar de su base imponible para el pago de impuestos. Para determinar el porcentaje de la retención de impuestos hay que considerar si el accionista es persona natural o jurídica y también si reside o no en el país para fijar ese porcentaje. Tengo entendido que en algunos casos es del 10% y en otros del 25%, pero es mejor confirmar esta información con su contador o asesor de impuestos. Además de las retenciones sobre dividendos, existen otras disposiciones en la ley tributaria que podrían afectar a los accionistas. Por ejemplo, la tributación sobre ganancias de capital en las ventas de acciones. En los ejemplos que le mostré, no aplica esta retención sobre ganancias de capital porque tanto en Corporación Favorita como en Holcim, los valores de sus acciones bajaron de precio, por lo tanto no cabe tal tributación. Pero en el caso que los valores de las acciones hubieran subido de precio y usted haya vendido para capitalizar esa ganancia, debe estar consciente que esa ganancia también va a estar sujeta de impuestos. Si bien es cierto que la volatilidad inherente a la inversión en acciones podrían significar retornos superiores, personalmente no pienso complicarme la vida con retenciones de impuestos, contadores ni asesores fiscales. Prefiero seguir comprando títulos de renta fija con rendimientos aceptables, previsibles y, lo más importante, exonerados totalmente de impuestos. La razón número 4 por la que no considero comprar acciones es por la prioridad en los pagos. Según la ley de valores en Ecuador, una empresa no puede pagar dividendos si tiene obligaciones vencidas en la bolsa de valores. Es decir, no puede pagar a sus accionistas si tiene deudas en mora. Y las obligaciones, papeles comerciales y demás títulos negociados en la bolsa son títulos de deuda para la empresa. Usted, al comprar títulos de deuda, se vuelve en acreedor de la empresa y, por tanto, dentro de la escala jerárquica de pagos,
Por ley, los acreedores de una empresa deben estar honrados antes que esta empresa pueda pagar dividendos a sus accionistas. Por último, una empresa puede decidir no pagar dividendos en su junta de accionistas, pero no puede hacer lo mismo con sus acreedores. Una empresa no puede decidir unilateralmente que no va a pagar sus deudas. Las empresas, por ley, están obligadas a cumplir con sus acreedores si no quieren que se liquiden las respectivas garantías. Y obvio que las empresas, antes de emitir títulos de deuda en el mercado de valores, tienen que presentar ciertas garantías. Estas garantías pueden ser generales o específicas, que no voy a hablar en detalle en este video porque no me quiero alargar. Pero estos ejemplos que voy a presentar a continuación constituyen un referente para que ustedes puedan ver la manera que una empresa tiene que salir al mercado para captar dinero en forma de deuda. En estos ejemplos de oferta pública de la empresa RYC, uno de los resguardos de los inversionistas que compran este papel es que la empresa no puede pagar dividendos mientras exista obligaciones en mora. Lo mismo sucede con la oferta de papeles comerciales de Plásticos del Litoral. Uno de los resguardos es también que la empresa no pueda pagar dividendos mientras no paguen los rendimientos a los inversores externos. Si desea ver la manera como elijo mis inversiones de renta fija aquí en el Ecuador, voy a dejarle un link en la esquina superior derecha de este video donde explico el paso a paso que tomo para elegir un papel de renta fija. Si usted está considerando invertir en este tipo de instrumentos, le recomiendo de gran manera que vea ese video donde le explico cómo evaluar una oferta de emisión, donde puede obtener la información para su análisis y cómo darle una ponderación a cada oferta para finalmente decidirse por la oferta que tiene el mayor puntaje. El link de ese video en la descripción y cualquier consulta estaré respondiendo en la caja de comentarios. En resumen, en este video he compartido con ustedes 4 razones fundamentales por las cuales personalmente no considero la compra de acciones en el mercado ecuatoriano como la mejor opción de inversión. La primera razón es la falta de liquidez en muchas acciones. Esta falta de liquidez significa que podría ser difícil comprar o vender acciones cuando lo desee, lo cual es crucial para la flexibilidad en cualquier cartera de inversiones. La segunda razón se basa en la estabilidad y previsibilidad de los rendimientos de los títulos de renta fija. En muchos casos estos instrumentos ofrecen retornos superiores a los que puede obtener de las acciones sin la volatilidad asociada a los movimientos del mercado de valores. Y finalmente la tercera razón radica en las implicaciones fiscales. Mientras que los ingresos por dividendos de las acciones están sujetas a impuestos, los ingresos por títulos de renta fija pueden estar exonerados, lo cual puede ser un factor importante a considerar al planificar su estrategia de inversión. Cada inversor tiene sus propias metas financieras y tolerancias al riesgo. Es esencial que considere los factores descritos anteriormente antes de tomar una decisión de inversión. Espero que este video haya sido útil para usted para que pueda comprender por qué la inversión en acciones en el mercado ecuatoriano puede no ser la mejor opción para usted. Si les ha gustado este tipo de contenido, no olvide suscribirse y dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Nada más por mi lado, simplemente agradecerles por su atención y decirles que nos vemos en un próximo video. Chao.